Bienvenidos, bienvenidos. Continuamos el tema de Veracruz 2025, de esta serie de programas dedicadas al proceso electoral que estamos viviendo, particularmente en Veracruz. También se está viviendo en Durango, pero en todo el país, lo hemos comentado también. Y la semana pasada salieron algunos temas, algunas preguntas y cuestionamientos en nuestro canal, y agradecemos porque siempre las leemos, respecto de que por qué no estamos invitando a los candidatos a ministros, a jueces y demás. Fíjese que no los estamos invitando, pero ya tenemos pactadas algunas entrevistas a partir de la próxima semana con candidatos también, a magistrados, a ministros y demás, que pues son usuarios del programa, que nos han visto y que ya en aras de darse a conocer un poco en sus inquietudes están buscando también canales. Para estar seguros de que lo vamos a hacer bien, pues fuimos al INE y preguntamos y nos contestaron, y la información que nos dieron nos abrió más dudas. José Cervantes Martínez, qué gusto recibirte nuevamente aquí en Escopeo Digital. El gusto es todo mío. Muchas gracias por el espacio. Josué es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, pues, en Veracruz. Tiene otros cargos, pero bueno, este es el que vamos a aprovechar el día de hoy para que nos amplíe estas dudas, para que nos resuelva estas dudas en la medida de lo posible. En ese tono quisiera platicar contigo, en un tono amable, en un tono que pudiéramos darle información al electorado de Veracruz particularmente sobre el proceso federal extraordinario. Claro. ¿Cómo ves? Bueno, habría que empezar recordándole a la ciudadanía, que a tu audiencia, que tenemos elecciones el 1 de junio, domingo 1 de junio. Uh-huh. Y en la entidad de Veracruz, además de renovarse los ayuntamientos, que es una elección que la ciudadanía está acostumbrada a ella, llegará a la casilla, recibirá su boleta, identificará logotipos de partidos políticos, en fin. En el caso del Poder Judicial, tiene una variante interesante porque habrá una casilla paralela o adicional, diferente, distinta a la de ayuntamientos, donde se va a recibir la votación para el Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como local. Y algo que le va a llamar la atención a la ciudadanía, que ya ha votado antes, es el diseño de la boleta. Las boletas son diferentes, no tienen logotipos de los partidos políticos porque no participan en la contienda, sino que encontrarán una serie de nombres, y estas boletas están ordenadas de tal manera que en el costado izquierdo, tienen candidatas únicamente mujeres, en el costado derecho únicamente hombres, y están numerados. Y además se identifica qué poder les está proponiendo, o si es un funcionario o funcionaria que está actualmente en funciones. Y al elegir la persona por quien quiere votar, o por quienes quiere votar, porque podrá ser, no es un voto por boleta, de alguna manera son varios votos por boleta. Sí, claro. Identifica los números y los escribe, los anota con su puño y letra en la parte superior de las boletas. Ejemplo, ministras, ministros, podrían ser hasta 84, ya nos dimos cuenta que son menos candidaturas en las que estarán en la boleta, y va a tener que escoger la ciudadanía 5 mujeres del costado izquierdo de la boleta y 4 hombres en el costado derecho. Hasta, puede poner 1, 2, 3, 4, 5, escoge los que quiera, ¿no? Y así son más o menos el diseño del resto de las boletas. Son 6 boletas diferentes porque estamos hablando de 6 cargos. 6 cargos. Es correcto, ministras y ministros, el máximo órgano del Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, que como su nombre lo dice, disciplina, implica que se regula las cuestiones internas, quién se portó bien, quién se portó mal, sobre todo quién se portó mal, si fuera el caso, Claro. magistraturas, personas juzgadoras. El Tribunal Electoral tiene 2 boletas, uno para la Sala Superior, que es el máximo órgano en materia electoral en el país, y nuestras salas regionales, tenemos una aquí en Jalapa, como somos cabecera de circunscripción, la sala regional está aquí en Jalapa, también se va a elegir. Y en los tribunales con los que podríamos estar más o menos un poco más familiarizados, los tribunales colegiados de circuito y las y los jueces de distrito. Ahí tenemos los 6 cargos que se van a renovar. Ahí está. Son 6 boletas en algunas casillas, en la casilla, pero en una mesa distinta, en donde va a haber funcionarios de casilla capacitados, etcétera. Pero a ver, de alguna forma también tuviéramos que decir, no vamos a platicar sobre la forma en que
resultan ser candidatos o no, no es el tema de aquí, lo hemos platicado en otros programas. Lo cierto es que va a haber candidatos, va a haber candidatas, y hay un número máximo que también tienes que estar viendo cuestiones de paridad y demás. Todo eso yo creo que estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es un poco a la cuestión de los números. O sea, vamos a poner números, no vamos a encontrar logotipos, no vamos a encontrar fotografías, vamos a encontrar los nombres. Y yo vi una boleta como las que ha estado viendo en nuestro auditorio, porque hemos estado mostrando en la medida que platicas las boletas que el INE utiliza para su capacitación, y agradecemos que nos haya permitido hacerlo. Pero al final de cuentas, entre 84 nombres, menos 82, ¿no? Está complicado. ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿Qué reglas hay para esos candidatos por parte del INE para que conozcamos además de quiénes se trata? Claro, bueno, las candidaturas a partir del 30 de marzo, que es cuando se abren las campañas, van a poder hacer sus propias campañas, perdón por la redundancia. Hay algunas limitaciones. Cada candidato puede ser su propia campaña. Tendría que hacer su propia campaña, cada candidatura. No pueden adquirir tiempos en radio y televisión, eso está prohibido. No van a recibir financiamiento público y tampoco van a poder hacerse de financiamiento privado. ¿Con qué van a poder hacer sus campañas? Con los recursos propios, con lo que hayan acumulado a lo largo de su historia de vida. Y eso nos lo tienen que informar, se lo tienen que informar al INE para que podamos saber, poder contrastar cuánto ha ejercido a partir de la fiscalización que se vaya haciendo y si es factible que con sus recursos propios hubiera podido pagar el tipo de campaña que está haciendo. Pero hay muchas restricciones. De hecho, más bien hablaría de qué sí pueden hacer. Y lo que pueden hacer es campaña en papel. Y además este papel debe ser que no tenga sustancias tóxicas y que sea biodegradable. Y pueden hacer campañas... Estás volantear, por ejemplo. Por ejemplo, volantear, ¿no? Poner carteles, en fin. Y la otra forma es en redes sociales, que es muy, muy abierto. Pero con la condición de que no pueden adquirir algún tipo de servicio de las redes sociales. Quizá grabar algún TikTok que es muy de moda, algo por el estilo. Pero no pagar para que se haga viral, etc. Es correcto. Si se hace viral por sí mismo, pues ya le funcionó a la persona candidata, pero no podría pagar una sobreexposición porque entonces ya estaría literalmente prohibido. No podría ser. No solo porque le alcance para pagarlo, sino porque no debe hacerlo. Si yo fuera un candidato a ministro, a mí me gustaría hacer promoción no solo de mi nombre, que es lo único que va a ver el elector, también del número que me tocó en la boleta. Hay esa fortuna. Pues hay estrategia, cada candidatura va a utilizar su propia estrategia de difusión. ¿Tendrían acceso a esa información Sí, sí, tiene que ser, por supuesto, las boletas son públicas, las boletas se ya les estoy dando un tip, ¿no? Sí, pues es que pues sí. La persona al final del día no va a redactar el nombre de la candidatura, ni lo va a tachar o lo va a marcar como convencionalmente ocurriría en una boleta. Sí, ya vimos los pasos. O sea, hay personas que cuando van a votar no identifican bien el nombre del candidato, pero se guían por el logo del partido, hablamos de ayuntamientos, o de otro tipo de cargos. Pero en el caso del Poder Judicial de la Federación no habrá logotipos porque las candidaturas no tienen esa forma de identificarse. La única forma de identificación es el número. Entonces sí, creo que una estrategia recomendable, razonable para estas candidaturas, pues será seguramente posicionar su número y eso es perfectamente válido. De hecho, yo diría, es necesario porque es la forma en que va a votar la ciudadanía. Las listas, los padrones que entrega el OPLE para la elección local, bueno, son los padrones del INE, por supuesto. ¿Es el mismo padrón para la otra elección? Es exactamente, sí, la misma lista nominal. Sí. Se imprimen 2 tantos y un tanto va a estar en la casilla de ayuntamientos, específicamente para la elección de ayuntamientos, y otro tanto va a estar en la casilla del Poder Judicial, específicamente para Poder Judicial. De hecho, vamos totalmente separados. Estamos procurando instalar las mesas directivas de casilla, tanto para ayuntamientos como para Poder Judicial, en el mismo domicilio, donde lo permite el inmueble, que haya una perfecta distinción entre una elección, un tipo de elección y otro tipo de elección. Entre otras razones, porque además en las casillas de ayuntamientos existe la vigilancia de los partidos políticos, que son quienes postulan candidaturas. En la del Poder Judicial no.
en el Poder Judicial no participan los partidos políticos. Recordemos que la selección de candidaturas fue a través de una convocatoria, se inscribió libremente quien consideraba cumplir con los requisitos, hubo una preselección, luego una tómbola y son quienes pasan a la boleta. O sea, no hay una postulación por parte de partidos políticos porque no pueden participar en la elección. Entonces no debieran estar influyendo ni incidiendo en esta elección de Poder Judicial. Por eso, aunque estemos en el mismo domicilio, las casillas van a distinguirse perfectamente bien cuáles de ayuntamientos, en el caso de Veracruz y Durango inclusive, que son las dos entidades que tienen este tipo de elecciones de alcaldías, y la del Poder Judicial. Y en la del Poder Judicial es una elección concurrente, porque la ciudadanía, ahorita hablé que va a recibir 6 boletas para los cargos federales, pero también va a recibir las boletas de los cargos del Estado. Son 4 cargos los que se reban a nivel estatal. Te voy a pedir que me contestes muy rápido una pregunta para poder armar la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que midieron la confianza del electorado en la institución y cómo salió? Bueno, la métrica institucional no la tengo exactamente la más reciente. Tenemos instrumentos de medición que nos dan una confianza de alrededor del 70%. Que no es malo. Aproximadamente. No es nada malo, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque en esta casilla, la local, pues están los representantes de partidos y eso tiene que ver con la defensa del voto, con la estrategia de defensa del voto de los propios partidos y de los candidatos. De hecho, son representantes casi de los candidatos, diría yo, los que van a estar en las casillas viendo esto. Pero en la federal, ningún candidato va a tener un representante. Entonces, hay una confianza, tendría que haber una confianza absoluta en que todo se lleva a cabo así. ¿Y hay alguna diferencia en la capacitación de la mesa directiva de esta, la local, con la federal? Es más o menos similar. En cuanto a la instalación de la casilla, se cuentan las boletas, se levanta el acta de la jornada, se recibe la votación. Una primera diferencia es que en la casilla de ayuntamientos, cuando la ciudadanía se presente a votar, va a exhibir su credencial, la va a dejar en la mesa, le van a dar su boleta, va a ir a votar, la coloca en la urna, regresa, le marcan la credencial, se la devuelven y le marcan el pulgar izquierdo para ayuntamientos. Va a la mesa de Poder Judicial y la diferencia es que va a llegar, va a exhibir la credencial. En ese momento le van a entregar sus boletas, le van a marcar el pulgar derecho, le van a marcar la credencial, con otro 25, va a haber tener 2 marcas, y ya va a pasar a la mampara, vota, deposita las boletas en una urna única. En la misma urna se van a introducir las 6 boletas federales y las 4 de los cargos locales y se retira. La diferencia es que en una se queda, digamos, la credencial a resguardo del funcionariado para que una vez que voten regresen por ella, que es la forma en que establece la que se vote. Y en la otra es, votas y te retiras. Ya no regresas por la credencial y mucho menos porque necesitamos garantizar un flujo más amplio. Pero además ya llevó mancha en un dedo. Exactamente, cuando por eso la ciudadanía va a poder votar primero en la elección que desee. O sea, no hay un orden, no hay primero votas ayuntamientos y luego Poder Judicial, ni viceversa, no. La ciudadanía llega, yo creería que si ve la fila más corta en algún lado, pues ahí se formará para votar primero, debo suponer, ¿no? Y luego hace lo propio en el otro. Pero a ver, la votación de ayuntamientos va a ser más ágil. Solo es una boleta y solo va a ser un marcaje, ¿no? Una cruz, una ruedita, una palabra, a veces nos escriben cosas, ¿no? Sí. Dobla su boleta y la deposita. Recoge su credencial, le marca el dedo y se retira. En la otra es más tardado, porque ahí van a ser 10 boletas, ¿no? Son 10 cargos. Hasta entiendo que son 4 boletas en el ámbito local, eso lo tendría que decir el hombre. Pero bueno, de ser así, sus 10 boletas, y va a anotar los números. Y eso le va a llevar más tiempo en comparación con hacer la crucecita convencional que da en ayuntamientos. Entonces vamos a poner más mamparas para que sea lo más ágil posible, pero necesariamente va a haber más lentitud en la votación de esta boleta. Si cada una de las 10 boletas me llevara un minuto, estamos hablando de 10 minutos por elector, ¿no? Que es el estimado más o menos para las 6 boletas. Eso lo sé en un taller que está dando en línea muy interesante, en un curso al respecto.
Pero entonces son 6 electores por hora, decía yo, ¿te acuerdas? 6 Se electores por hora. estimaba, sí. Son 10 horas de ejercicio, 60 en cada mampara, y ahí van a llegar, ¿cuántos? ¿1000? Podrían llegar hasta 2,250, que es una diferencia Valga, también necesitamos entre... 200 horas ahí, ¿no? Son Sí, 750 boletas el máximo de una casilla para ayuntamientos sí, y para Poder Judicial hasta 2,250 personas. Y esto es un asunto presupuestal, ¿no? Nos dio el dinero para poner el número similar de casillas. sí, Y supimos que se tuvieron que ajustar en ese sentido, ¿no? es Ujú. correcto. Y en eso, al momento de la capacitación, tendrá que ser diferenciada. Pero son funcionarios de casilla distintos. Incluso quienes hacen esa capacitación son nuestros supervisores y capacitadores electorales. Reciben la capacitación especializada y diferenciada. Unos capacitadores saben del manejo de ayuntamientos, elección de ayuntamientos, y el otro cuerpo de capacitadores y supervisores saben del manejo del Poder Judicial. Esto que estoy diciendo ahorita en general y más información, lo tendrán que tener bien sabida. Porque además al final, en el escrutinio y cómputo, en ayuntamientos hay escrutinio y cómputo, es decir, en ese momento se sacan las boletas, se clasifican, se distribuyen por votos, Sí, en claro, fin, se hay una llenan, colisión por allí, también eso tiene un se, impacto porque también hay que clasificar esa boleta, se se llenan levanta el acta de actas. escrutinio y cómputo, en fin. En Poder Judicial no es así. En Poder Judicial, decía, es una sola urna. Que por cierto, en cuanto se llene, se cambia de urna durante el largo del día, podemos llenar varias urnas. Okay. Al final, a la hora de escrutar, lo que se va a hacer es que se van a sacar todas las boletas, se van a clasificar Ahí mismo en la casilla. ahí mismo en la casilla, particularmente por los colores de las boletas. Ujú. Y se van a hacer, déjenme frasearlo así, los montoncitos, ¿no? Los 6 federales, los 4 locales, y eso es lo que se va a agrupar, no se va a contar en favor de quién es. O sea, no va a haber un escrutinio y cómputo en la casilla de Poder Judicial como si lo habrá en la de ayuntamientos. Se integra el paquete y el paquete federal viaja hacia los consejos del INE y se integra el paquete local y el paquete local viaja a los consejos municipales que haya determinado el OPLE. Esas diferencias van en la capacitación. Y entonces tampoco hay conteo rápido. No hay conteo rápido y no hay PREP para La edición judicial. la elección judicial. Sí lo habrá para ayuntamientos. En términos de confianza, es un tema interesantísimo, porque ciertamente los partidos políticos estarán vigilando en la Claro. elección en ayuntamientos y la propia ciudadanía, pues necesitamos confiar en ella. Y más en Poder Judicial, porque ahí sí son las y los ciudadanos que fueron sorteados, quienes nacieron en febrero, quienes nacieron en mayo, y a partir de la letra J, su apellido con la J, estamos empezando, ya estamos visitando desde el 9 de febrero Ujú. en sus casas para notificarles que es resultados sorteados, revisar si cumplen los requisitos de ley, que no tengan algún impedimento para ser funcionarios, que tengan el deseo y la posibilidad de desempeñar el cargo y los consideramos como ciudadanos con posibilidades de ser designados. Van a un segundo sorteo de estos ciudadanos en el mes de abril, la memoria no me traiciona, el 7 de abril, y ahí ya designamos los cargos. Ahora, estos funcionarios son quienes tienen la alta responsabilidad de hacer las cosas con transparencia, de manera equitativa, sin beneficiar y sin perjudicar a ningún partido político. Tendrían que ser adecuadamente la recepción de la votación y la clasificación de las casillas, de las boletas. Como no van a contar las boletas, podría ser un poco, si no más ágil, sí más o menos paralelo Ujú. cuando termine el escrutinio de ayuntamientos. Entonces, bueno, ya podremos tener esa información, pero no van a tener la vigilancia de los partidos Sí, no. políticos. Hay una figura que se llama observación electoral, que es una figura, un derecho que tiene la ciudadanía que tenga el ánimo de ir a vigilar cómo se recibe la votación, cómo se hacen los trabajos, que de manera muy general acabo de comentar, y lo único que tiene que hacer es solicitarle al INE, ya sea ingresando a la página pública del INE, donde hay una liga específica para bajar el formato, inscribirse, que es muy sencillo, y después de eso tomar un curso de capacitación, que por cierto puede ser virtual o in situ, o en su defecto visitarnos en cualquier oficina del INE y les damos también allí la información, los documentos, los ayudamos a llenarlos, les damos su capacitación y les acreditamos, porque pueden ayudarnos a vigilar cómo es el desarrollo de la elección. Entonces necesitamos
gran confianza, gran confianza ciudadana. Sí, por eso insistí en ese tema, ¿no? También. Claro, por supuesto es la forma. Por eso te decía tu mamá, ¿te acuerdas? Estudia medicina y no andarías en estos retos, porque se les ha complicado la vida, se las complicamos los mexicanos con esa reforma, ¿no? Pues cada vez ha habido más demanda, desde el hecho de que se convierte en el 2014 en una función nacional las elecciones, pues ya nos dan más atribuciones teniendo injerencia en las elecciones locales. La elección de ayuntamientos es una elección local, le corresponde al Estado de Veracruz, pues, que hace el INE metiendo las manos en la elección, en el buen sentido de la palabra, elección de ayuntamientos, pues porque el modelo es nacional. Sí, claro. Entonces ya fueron más atribuciones que se asignaron al INE y ahora pues el Poder Judicial nos da más atribuciones. Y bueno, pues es la lógica del Servicio Profesional Electoral Nacional que nos permite el servicio civil de carrera, pues, tener personal preparado para poder enfrentar este tipo de retos. Pero definitivamente dependemos sí o sí de la voluntad ciudadana, de la participación ciudadana. Sin la ciudadanía no hay casillas, ¿vale? Por más que haya mucha profesionalización y le echamos muchas ganas y durmamos poco y trabajemos mucho y demás, la elección la hace la ciudadanía. Nosotros preparamos la fiesta, Sí, pero claro. el 1 de junio está en manos de la ciudadanía. Ya nosotros nos dedicamos, en un estricto sentido, a vigilar qué está pasando, a observar, a ver, nada más. Ya todo lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas. Vocal, y entonces mi boleta, mi credencial de elector la entrego en la primera casilla, la que yo decida que sea, y la vuelvo a entregar en la segunda. Es correcto. La van a checar. Y en cada una le van a poner una muesca distinta. Sí, es un marcaje, es el número 25, que hace alusión al año en que nos encontramos, y en el apartado de elecciones federales va a tener un primer 25, que implica que ya se votó una vez, ya sea ayuntamientos, ya sea Poder Judicial. Cuando se presenta en otra casilla va a haber un segundo marcaje, otra vez el 25 es muy similar, o sea, va a quedar un 25-25 muy cercano en el espacio de elecciones federales, y eso nos va a permitir, le va a permitir saber a la presidencia de la casilla cuando se presente a votar, si no ha votado en ninguna de las dos, que no ha votado, ¿no? Y si ya votó en alguna, pues solamente permitirle votar en la otra. Ya tiene las dos muescas, como le llamas, las dos marcajes de 25-25, sí. Y se presenta a una casilla. El presidente, al ver que están los dos 25 y encima tienen marcado el pulgar izquierdo y el pulgar derecho con tinta indeleble, la persona ya votó evidentemente y no se le permitirá hacerlo de nuevo. Y yo, además de agradecerte vuelvo a decirlo para que quede claro, esta primera oportunidad que tenemos en Escopeo de contar con este tema y con el actor principal, pues, de la obra, ¿no? El vocal ejecutivo del INE. Ojalá nos dé esa oportunidad de continuar con los temas, pues, con los consejeros, con los capacitadores, con quien tú consideres que pudiera ayudarnos a que las dudas que van a despertarse seguramente en los comentarios de nuestros suscriptores y usuarios en el canal, pues pudiéramos estarlo atacando frecuentemente. Hay tiempo para todo, y de ese tiempo ese 1 de junio de ir a votar. Entonces, sin que se trate de repetir todo el proceso, porque tenemos poco tiempo, don Josué Cervantes, insísteles. Sí, bueno, habría que decirle a la ciudadanía que resultó sorteada que le abra la puerta al CAI, y a la ciudadanía en general que se informe una vez que inicien las campañas quiénes son las y los candidatos. Es bastante recomendable que cuando lleguen a la casilla ya lleven predefinido por quién van a votar, en la lógica de un voto razonado, informado, con conocimiento, pues para que sea un tanto cuanto más ágil. Quieren llevar su pluma, lleven su pluma, y si no, habrá el instrumento correspondiente en la casilla. Les recomendaríamos cuidado con la caligrafía para que quede claro que un 4 es un 4 y que un 9 es un 9, que un 1 es un 1, que un 7 es un 7, en fin, sí, claro. Y eso nos va a ayudar a todas y a todos. Bueno, entonces con el compromiso, en el caso de Escopeo, de continuar atendiendo todas sus quejas, buscando a quienes deben contestarlas. Muchas gracias de nuevo, Josué. El agradecido soy yo, qué amable. Muchas gracias. Continuamos.